Detrás de la persiana principal que cubría el ventanal, volví a escuchar ese ruido característico. La persiana poco a poco se levantó sola, sin que nadie la tocara, hasta que llegó a la mitad, dejando ver lo que ocultaba por detrás. Estaba esa mujer misteriosa, con un aspecto bastante atemorizante. Intenté gritar, pero no pude. Quería correr, pelear y salir de ese lugar, a como diera lugar, pero mi cuerpo estaba ahí, sin poder moverse. Esa mujer caminó hasta mí, se acercó a mi oído y me dijo: «Te esperé por mucho tiempo». Relatos Paranormales Oficial. Desde pequeña, siempre sentí que tenía cierta habilidad para presentir cosas. Por alguna razón, era más susceptible a sentir o ver eventos que otras personas no veían, las cuales a veces estaba bien, pues me daba ciertas ventajas, pero por lo regular nadie me prestaba mucha atención porque decían que todo era casualidad. Conforme fui creciendo, me fui haciendo más susceptible a ese tipo de cosas. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente unos 8 años, una vecina llegó a nuestro edificio. Mi madre y yo le dimos la bienvenida de forma amable, pues estaba embarazada. En cuanto ella se retiró, le dije a mamá que ese bebé no iba a nacer porque no pude escuchar su corazón. Desafortunadamente, a los 2 días, la señora perdió a su bebé de forma espontánea. Cosas como esas eran muy comunes en mi niñez. Incluso llegué a pensar que todos los niños sentían y veían ese tipo de eventos, pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta que no era así. Mi caso era único. En ese entonces tenía un sueño recurrente bastante extraño. Desde que tengo uso de razón, siempre lo tuve, el cual, cuando era más pequeña, me daba mucho miedo, pero como era muy seguido, aprendí a soportar y tolerar. Ese sueño consistía en que yo estaba dormida en un lugar que era desconocido. Era una habitación de color blanca, con un ventanal muy grande y una persiana de color gris que dejaba ver la luz del día. Justo enfrente de la cama había un armario de madera de color negro. Una de las puertas siempre se abría alrededor de 20 centímetros, de donde se asomaba una persona que parecía ser una mujer de cabello negro y lacio, que solamente sacaba la cabeza como si estuviera asomándose hacia la habitación, haciendo un ruido con los labios como si estuviera llamándome. Sht, sht. Este sueño siempre hacía que me despertara llorando y no quisiera entrar a mi cuarto por días porque tenía miedo de que alguien saliera del armario. Con el paso de los años, aprendí que ese sueño era solo eso, un sueño irreal, pues ni el lugar ni la persona existían y no podían hacerme daño. Así que cuando soñaba eso, decidía no hacerle caso. No obstante, me despertaba un poco inquieta e intrigada por saber qué significaba. Los años pasaron y llegó el momento más crítico de mi situación. Cuando tenía 24 años, aprendí a dominar esa gran habilidad, casi siempre para mi propio beneficio. A través de ella podía sentir la vibra y energía de las personas. Podía detectar quién tenía buenos y malos sentimientos para poder alejarme de ellas y que aparte no me aportaran nada bueno. De esa forma fue que conocí a Roberto, el hombre de quien me enamoré y a quien le abrí toda mi confianza,
pues desde que lo conocí un par de años atrás, sentí sus buenas intenciones y pude ver los sentimientos más hermosos. Por tal motivo, no dudé en entregar mi corazón a este buen hombre. Aparte de ser una buena persona, era un hombre guapo y muy trabajador. De esta forma, desde que iniciamos nuestro noviazgo, comenzamos a construir cosas juntos, pensando en el futuro incierto que nos esperaba, hasta que decidimos unir nuestras vidas en matrimonio. Antes de casarnos, y justo después de tener ya todo listo para nuestra ceremonia, comenzamos a ver departamentos y cosas para poder vivir. Visitamos varios lugares, algunos bonitos, otros no tanto, pero no hubo ninguno que me hiciera sentir lo que sentí cuando llegamos a esa casa en calle Lilias. Desde que la vi en la fotografía, sentí algo bastante fuerte, tanto que comencé a sentir un enorme deseo de estar ahí, por lo que rápidamente hicimos una cita para que nos mostraran la vivienda, lo cual afortunadamente sucedió al día siguiente. Cuando llegamos al lugar, mi corazón latía con más fuerza, pues algo me hacía desear estar ahí. Vimos una casa mediana, color blanco, con un portón que permitía la vista desde afuera y un árbol pequeño que le daba una vista muy agradable. Al entrar a la casa, podía sentir como si alguien me llamara. Por más que intentamos encontrar algún defecto al lugar, no fue posible, pues además de estar a buen precio, tenía todo lo que necesitamos, y mi sexto sentido me decía que era perfecta para nosotros. Rápidamente formalizamos todo lo administrativo para poder comprarla. Nos entregaron las llaves de la casa, estábamos muy contentos. Algunos vecinos se acercaron a saludarnos y darnos la bienvenida a la colonia. Se nos hizo un gesto bastante amable. En esa misma semana nos fuimos a vivir a nuestra nueva casa, sin muebles ni cosas, pues prácticamente no teníamos nada, pero fue muy bonito empezar desde cero con la persona que amas. Nuestra boda llegó y poco a poco fuimos arreglando nuestra casita. Durante este tiempo recuerdo que tuve ese sueño recurrente unas 3 o 4 veces más. Ya ni siquiera tomaba en cuenta ese suceso. Unos 10 meses después de habernos ido a vivir ahí, ya teníamos casi toda la casa amueblada. Solo faltaban un par de detalles para que todo estuviera listo como nos gustaba a ambos. Hasta que por coincidencia, cierto día que estaba en casa, una persona tocó a la puerta. Al salir para ver quién era, vi que se trataba de una camioneta de decoraciones que estaba ofreciendo cortinas y persianas a buen precio. Le pedí que entraran a la casa para que me mostraran sus modelos y elegir cuál me gustaba. Aunque era un gasto que no tenía pensado hacer en estos días, era una oferta increíble y no dudé en aprovecharla para darle una sorpresa a mi esposo. Sentí algo raro en cuando colocaron la primer persiana en el ventanal de mi habitación, pues la recámara con la que tantas veces había soñado se estaba dibujando frente a mis ojos. Todos los detalles, la luz, el árbol, el reflejo de las sombras, la persiana de color gris, las puertas del closet, entre otros detalles, estaban frente a mí. Una parte de mí sentía mucha emoción por lo que sucedía, pero otra tenía cierto temor por lo que representaba esa habitación. Hicimos un contrato y quedamos que colocarían todas las persianas en una semana para darle una agradable sorpresa a mi esposo. Durante la espera, intenté tener ese sueño recurrente, pero no pasó. Sin embargo, hasta que llegaron a instalarlas, fue cuando comenzaron a ocurrir ciertos eventos extraños. Primero que nada, mi esposo estaba muy contento y emocionado por mi sorpresa. Comentó que la casa se veía muy bonita y yo podía ver y sentir su emoción en sus palabras, pues además era lo último que nos faltaba para terminar de acomodar la casa.
Esa noche pasó algo muy extraño. A medianoche, mientras dormía, volvía a tener ese sueño que me perseguía desde pequeña, pero esta vez había cosas diferentes. Lo primero que noté es que en el sueño ya no era una niña pequeña, sino que era la adulta de hoy en día. Y mientras el closet se abría, pude ver ropa y algunas cosas en el fondo muy similares a las que ahora tenía en el closet, del cual se asomó la misma extraña persona con las mismas características de siempre. Pero esta vez no solamente se asomó, sino que salió por completo de su escondite y caminó de forma extraña, como arrastrándose, pero al mismo tiempo dando pasos largos hasta donde yo estaba dormida para decirme en el oído: Carla. Y en ese momento mi corazón se detuvo. Sentí mucho temor, pues nunca antes había pasado eso. Traté de despertar, pero no pude moverme, pero sí escuchaba lo que pasaba alrededor. Mi esposo me movía y me decía que me despertara, mientras yo seguía inmóvil e incapaz de despertar. Abrí los ojos y vi frente a mí a esa persona que había salido del closet, viéndome directamente. Su rostro era sucio, como si estuviera cubierto de lodo y cubierto como de heridas o cicatrices. Su cabello estaba mojado, incluso podía sentir su respiración a unos 10 centímetros de mi cara. En ese instante volvió a decirme, con una voz bastante macabra: Carla. Justo en ese momento pude reaccionar y di el grito más terrible y fuerte que yo recuerdo. Mi esposo estaba muy asustado, pues él intentaba controlarme, pero yo estaba alterada. Con la mirada buscaba dónde estaba esa mujer, al mismo tiempo que gritaba cosas que ya no recuerdo. Después de unos minutos pude controlarme, pero no dejaba de pensar en lo que había ocurrido. Por más que traté de decirle a mi esposo lo que soñé, él intentaba controlarme, diciéndome que todo era un sueño. Sin embargo, al decirle que ese sueño se había hecho realidad, porque la recámara que siempre soñé era nuestra recámara actual. Después de un par de horas volvimos a dormir, pero en otro cuarto. Obviamente yo no pude hacerlo por el temor que sentía. Al día siguiente le preparé un desayuno a mi esposo para que se lo llevara a su trabajo. Yo me quedé despierto un momento y me fui a recostar a la sala. Prendí la televisión mientras me tomaba un café, tratando de permanecer despierta. El cansancio me venció y me quedé dormida en el sofá. Volví a tener ese sueño, pero esta vez no estaba dormida en mi recámara, sino en el sillón de la sala. Cuando de pronto, detrás de la persiana principal que cubría el ventanal, volví a escuchar ese ruido característico. La persiana poco a poco se levantó sola, sin que nadie la tocara, hasta que llegó a la mitad, dejando ver lo que ocultaba por detrás. Estaba esa mujer misteriosa, con un aspecto bastante atemorizante. Intenté gritar, pero no pude. Quería correr, pelear y salir de ese lugar, a como diera lugar, pero mi cuerpo estaba ahí, sin poder moverse. Esa mujer caminó hasta mí, se acercó a mi oído y me dijo: «Te esperé por mucho tiempo». Comencé a patalear y después de mucho esfuerzo logré despertar asustada. Miré a mi alrededor, pero no había absolutamente nada. No obstante, la persiana de la ventana estaba levantada a la mitad, tal y como lo había presenciado en mis sueños. Me levanté asustada, escuchaba ruidos, como si alguien estuviera caminando en mi casa, corriendo de un lado a otro, primero en el segundo piso y después a mi alrededor. Claramente podía escuchar pasos, como si alguien estuviera adentro. De pronto, una fuerza extraña se paró a mi lado. No la podía ver, pero sí la podía sentir. No supe qué hacer, pero la energía que sentía no era buena,
Era una vibra que me hacía sentir mal, me daba miedo, me ponía muy temerosa. Era una energía extraña que nunca antes había sentido. Sentí que iba a volverme loca. Pensé que tenía que hacer algo para enfrentar lo que pasaba. Lo único que se me ocurrió fue preguntarle a esa energía quién era, qué necesitaba de mí y por qué me molestaba desde pequeña. Recuerdo haber preguntado eso varias veces, mirando hacia todos lados, solo esperando que algo o alguien me indicara qué hacer, pero nada sucedió. El resto del día lo viví con mucho miedo. Le marqué a mi esposo rogándole que por favor nos fuéramos a otro lado, pero no quiso hacerme caso. Me comentó que no tenía otro lugar a donde llevarme, pues nos habíamos quedado sin dinero comprando esta casa a la que tanto me aferré y ahora ya no podía hacer nada. Mi esposo llegó a la casa y volvimos a discutir. Por más que intentaba explicarle lo que pasaba, todo sonaba raro y absurdo. Incluso yo misma, cuando lo contaba, sentía que era demasiado increíble lo que estaba diciendo. Llegamos al acuerdo que buscaríamos ayuda de un padre o de quien fuera necesario para liberar de energías negativas nuestra propiedad. Pero esa noche teníamos que dormir para descansar y buscar ayuda al día siguiente. Por más que intenté no quedarme dormida, el cansancio y el estrés me vencieron. Este sería el sueño más difícil que me tocaría vivir, pues aquella entidad se hizo presente. Esta vez en la cama no estaba yo, sino mi esposo, quien yo podía ver desde las alturas. Él comenzó a moverse con evidente incomodidad. El ruido de pasos comenzaron a escucharse y la puerta del closet se abrió. De él salió ese ente extraño, pero esta vez no era la misma persona, sino que era yo en el cuerpo de ese ser. Me dio tanto miedo que quise hacer algo, pero fue imposible. Solo veía a mi esposo moverse de un lado a otro, mientras esa extraña persona se acercaba hacia él. Una voz se escuchó en el ambiente, sin saber de dónde provenía. La misma voz que últimamente se apoderaba de mis sueños, repitiendo mi nombre. Esta vez me pedía que me tranquilizara, pues me estuvo esperando muchos años, y ahora que finalmente me había encontrado, ambos podíamos ser la misma persona. Evidentemente no supe qué decir ni cómo reaccionar. En mi cabeza trataba de pedirle a ese ser que dejara en paz a mi esposo y que me dejara a mí, pues no tenía idea qué era lo que pasaba. Mi esposo logró despertar asustado. En ese instante también desperté yo. Nos miramos fijamente y sin necesidad de decir una sola palabra, ambos supimos qué es lo que había pasado. Mi esposo me dijo que alistáramos un poco de ropa, ya que nos iríamos a casa de sus padres para tratar de dormir un poco. En el camino platicamos sobre lo que ocurrió. Me comentó que finalmente creía en todo lo que yo le había dicho, pues el sueño que tuvo fue muy similar al que tuve yo, en el cual él podía escuchar cómo yo gritaba para tratar de defenderlo, pero ese extraño ser que tenía mi rostro no lo dejaba en paz. Cuando llegamos a casa de mis suegros, decidimos no contarles lo que vimos. Les inventamos un problema sencillo y nos dejaron quedarnos un par de días en lo que buscábamos qué hacer. Esa noche decidimos buscar ayuda en una iglesia católica que la familia de mi esposo conocía de toda la vida. Al día siguiente acudimos muy temprano a la iglesia y pedimos hablar con el padre, que nos recibió de forma muy amable. Al momento de comentarle lo que estaba pasando, nos comentó que todo lo que pasaba era producto de nuestra mente y que nada podía hacernos daño. Nos sugirió que bendijéramos la casa y que la llenáramos de imágenes religiosas, lo cual decidimos hacer de forma inmediata.
Esa misma tarde, supuestamente todo había finalizado. Decidimos quedarnos en casa de mis suegros un día más para esperar que las malas vibras se fueran por completo. 2 días después, decidimos regresar a casa pensando que ya todo había pasado. Incluso cuando llegamos no pude sentir ninguna energía pesada o diferente, por lo que pensé que efectivamente ya todo había acabado. Esa tarde comimos, reímos, jugamos y finalmente decidimos irnos a dormir en paz. El sueño se volvió a hacer presente, pero esta vez cargada de muchos detalles que nunca antes había visto y que incluso llegué a pensar que en verdad estaba ocurriendo frente a mis ojos. En mi sueño, la recámara estaba exactamente igual como la habíamos dejado antes de dormir. Un par de zapatos tirados en el piso, la puerta del closet ligeramente abierta, maquillajes y cosas de aseo sobre la mesa de espejo. La puerta del closet comenzó a abrirse. Esta vez podía escuchar el ruido de la puerta correr lentamente hacia la derecha. De ella se asomó una persona extraña con un olor fétido. Podía escuchar incluso su respiración agitada. Cuando se acercó a mi oído, pude sentir su respiración y el olor asqueroso que salía de ella. No me alejarás con nada, porque tú y yo estamos destinadas a estar juntas. El extraño ser se alejó de mí y caminó lentamente rodeando la cama para colocarse junto a mi esposo, quien comenzaba a moverse de forma incómoda, como si algo le molestara. Colocó su mano sobre el pecho y mirándome a los ojos me dijo: «Él es quien estorba entre nosotros dos». Mi esposo comenzó a gritar de dolor y ambos nos despertamos. Pude ver en su pecho un golpe tremendo en su piel, la cual comenzaba a ponerse morada. Salimos del cuarto, rezando para que todo ya terminara. Decidimos ir a casa de mis suegros en lo que pensábamos qué hacer. Al llegar, ambos nos recibieron bastante asustados por la premura. Nos preguntaron qué estaba pasando y no tuvimos más opción que decirles la verdad. Mientras les contábamos, mi suegra no dejaba de rezar, pensando que alguna maldición nos había caído encima, por lo que nos recomendó acudir con algún espiritista o brujo que supiera hacer ese tipo de cosas. Fue entonces cuando mi suegro dijo que él conocía un lugar cerca de su trabajo donde hacen ese tipo de trabajos. Así que esperamos a que amaneciera para que en punto a las 7 de la mañana nos dispusiéramos a ir a ese lugar a pedir ayuda. Un par de horas después, estábamos en un edificio de oficinas en renta. En la planta baja había un local muy grande. Cuando pedimos hablar con el responsable del lugar, le contamos todo lo que nos estaba pasando. El hombre nos miró fijamente, nos comentó que ese tipo de cosas no son tan comunes, pero ha llegado a pasar en personas que son susceptibles a energías, a las cuales, en términos de brujería, se les conoce como receptores, quienes son buscados por energías negativas que ya no pertenecen a este mundo, para acoplarse y entregarse para formar una persona con grandes habilidades. Supuestamente muchos de esos brujos o espiritistas han recibido ese tipo de energías a través de este proceso, por lo que supuestamente esa energía se encontraba atrapada en la casa que compramos, donde permaneció varios años dándome señales a través de mis sueños, guiando mi camino para atraerme a ella, por ser muy susceptible a energías especiales. Al escuchar esta historia, no supe qué decir. Ahora todo se iluminaba ante mis ojos. Mi esposo preguntó cómo me podían ayudar, a lo que el señor nos dijo que tenía que alejarme de la casa, o de lo contrario, esa energía podía poseerme en cualquier momento.
Tenía que internarme en un lugar protegido por Dios, pues él representaba la fuerza positiva más importante del mundo. Ese mismo día el brujo nos llevó con uno de sus hermanos, el cual nos podría ayudar. Para sorpresa mía y de mi esposo, el hermano era un sacerdote que dirigía un centro de oraciones y preparaciones para estudiantes que querían ser sacerdotes en el futuro. Después de un par de horas de charla, me permitieron que me quedara ahí por 10 días, tiempo que duraría el proceso de limpia que el brujo me haría para librarme de esa energía negativa que me perseguía desde que era pequeña. Lo que viví dentro de ese lugar fue muy extraño. A veces me tocaba hacer oraciones todo el día y por las tardes el brujo acudía al lugar para hacerme limpias con hierbas, oraciones e imágenes religiosas. Durante 9 días no sentí absolutamente nada distinto. Fue hasta el 10º día, donde después de todo el ritual de costumbre, durante los rezos, sentí una liberación bastante rara, como si una fuerza saliera de mi ser, al grado que me tiró al piso y no pude levantarme. Minutos después, me sentí más relajada, más tranquila. Mi cabeza ya no me decía cosas y dejé de sentir energías. Al día siguiente, me dieron permiso de irme a mi casa por una noche para ver si ese sueño volvía a ocurrir, lo cual no pasó. Seguía acudiendo a las sesiones de limpia con el brujo hasta que me dijo que ya no sería necesario, pues aquella energía se había ido de mí. Actualmente sigo viviendo en esa casa. No volví a tener ese sueño y nunca más volví a sentir algún tipo de energía. Ojalá que esta historia les haya gustado y que a alguien les sirva mi experiencia. Gracias por compartirla. Historia escrita adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.